Invito a que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 13 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese en la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Si usted desea tomar su asiento. Este es un pasaje que nos muestra precisamente cuál es la actividad de los demonios, del diablo. Un tema que he estado pensando en este tiempo y quería poder meditar en la palabra de Dios acerca de este tema, porque hay mucha controversia acerca de quién es el diablo y qué es lo que hace el diablo y los demonios, qué son y qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Cuando a algunas personas le preguntamos qué es lo que hace Satanás, algunos dicen: bueno, Satanás asusta a los niños, asusta a los chicos, o bueno, es simplemente una historia. Algunos creen en verdad que Satanás es un ser mitológico, otros creen que es simplemente una historia, ¿no?, que se cuenta. Pero hoy cada vez más hay personas que creen que Satanás no es un ser real, y esto es verdaderamente preocupante, porque la Biblia es clara en cuanto a la existencia de Satanás. ¿Quién es Satanás? Yo no quiero entrar, obviamente, en una clase de demonología donde usted aprenda cómo son los demonios y cuántos rangos de demonios hay y cómo se puede hacer para cazar a un demonio, ni qué hay que preguntarle a un demonio. Usted vio gente que hace todo ese tipo de cosas, que de repente es como la idea esta de
agarremos un demonio y cuando lo agarramos le preguntamos cómo se llama, de dónde viene, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. No sé con qué propósito en realidad. Lo que pasa que hay un ámbito en evangélico que creen que los demonios son muy peligrosos en sí, y ciertamente lo son, pero no en el aspecto que muchas veces se cree. Generalmente uno tiene miedo de un demonio o de una persona endemoniada por el daño físico que pudiera causar, ¿no? Si agarras un demonio, o de repente, generalmente cuando nosotros pensamos en esto de endemoniados dentro de las iglesias, son personas que empiezan a patalear, que corren, rompen cosas o que te muerden, ¿no? Aunque últimamente los demonios la estaban llevando de perder, ¿no? Porque le daban cada palizas dentro de las iglesias que al último ya ni siquiera casi los vemos, ¿no? Usted decía un endemoniado y había un hermano que le saltaba encima, otro le apretaba la panza, algunos que habían leído y que le habían dicho qué hacer y que rociarle ajo y qué sé yo, tantas cosas que obviamente ya casi ni los vemos por la iglesia. Pero hay mucha gente que tiene esta idea de cazar demonios y de preguntarles cosas a los demonios. No sé con qué sentido, porque un demonio en definición es un mentiroso, es hijo del diablo, que es padre de toda mentira. Así que no sé para qué te puede servir la información que te pueda decir un mentiroso, ¿no? Seguramente lo que te dice es falso. Pero esta idea de que tenemos una lucha espiritual y esta lucha espiritual es en un plano físico, esta idea de que sí, que se aparecen los demonios, y bueno, y que vengan los demonios de a uno y vivamos ahí repartiendo contra un demonio, contra otro demonio. Pero la Biblia describe la guerra espiritual, si hubiese tal definición, de otra forma. Y una de las cosas que queremos dejar claro a través de la Escritura, que aunque algunos traten de negarlo, y es verdad, algunas personas dicen los demonios no existen de ninguna manera, es una especie de cuestión mental, ¿no? de fascinación mental, de una ilusión colectiva acerca de los demonios. No, los demonios sí existen. Y creo que hay hasta dos posturas que se van hacia los extremos. Quienes piensan que Satanás no existe, que los demonios no existen, que es una fábula. Y hay otras personas en el otro extremo que creen que hay demonios por todos lados. Demonios en la sopa, demonios en los dibujitos, demonios, ¿no? Una vez recuerdo que en nuestra iglesia, hace muchos años atrás, los jóvenes se les había ocurrido hacer un mural de Cristo. Para cualquiera podría decir, bueno, es simplemente una pintura de Cristo. Y la mitad de la iglesia estaba contenta, pero había algunos otros hermanos de la iglesia que creían que eso eran demonios que estaban ahí, y se generó una gran tensión en la iglesia por discutir si eso venía de Dios o venía de parte del diablo, ¿no? Esta cuestión de que si había esta pintura dentro de la iglesia, ¿qué propósito tenía? Bueno, y pasamos mucho tiempo con personas que tienen esta idea de que hay demonios por todos lados, todo es un demonio, todo lo que pasa es un demonio, todo lo que ocurre es un demonio que está haciendo tal o cual cosa. Y yo creo que eso también es una postura extrema y es una postura en sí errada. Ahora, lo que la Escritura sí nos dice ciertamente, y yo estoy haciendo simplemente una introducción para poder llegar a nuestro texto y al punto de mi mensaje. Y lo que quiero dejar claro en principio, que la Biblia es consistente en relatarnos acerca de la existencia de Satanás. Satanás es una persona. Es una persona espiritual, pero es una persona. Y los demonios son personas. Son personas espirituales. Y su actividad es real. Es real. Ahora, Satanás es un ángel. Usted sabe que los ángeles son poderosos, los ángeles son sabios. Es un ángel en particular, es un querubín. Y bueno, vemos muchas descripciones acerca de él, acerca de su hermosura, acerca de su fortaleza. Y sabemos también que hay rangos de ángeles, arcángeles, querubines. Y Satanás es un ángel, pero es hoy un ángel caído. ¿Cuántos ángeles hay? Bueno, no se sabe cuántos ángeles hay, pero
se supone que hay muchísimos más que las estrellas. Y sabemos que son personas porque Dios les puso un nombre. Sabemos que uno de nuestros ángeles que conocemos es el ángel Miguel o el arcángel Gabriel. Conocemos, bueno, muchos otros, ¿no? Ángeles. O sea, son personas. O sea, no es que Dios, para nombrarlo, dice el ángel 4.000.344.200. No, les llama por el nombre, ¿no? Miguel, Pedro, Pérez, tienen un nombre, porque tienen una personalidad. Y vemos, bueno, rápidamente un pasaje que usted conoce, que aparece en Mateo 8:28, en Marcos 5 y en Lucas 8, que es, ¿recuerdan el endemoniado de Gadareno? Lo voy a repasar simplemente, usted conoce la historia. Un hombre que estaba endemoniado, que habitaba en los sepulcros, que se lastimaba a sí mismo, y que cuando el Señor estuvo en su región, él vino hacia el Señor Jesucristo y se presentó. Cosa curiosa, ¿no? Se presenta. Dice quién es, tiene un nombre. Y le dice que no lo envíe al abismo. O sea, era un demonio, ciertamente. O sea, no era simplemente la persona. Porque algunos dicen, no, es que es un esquizofrénico. Es un loco. O sea, y en verdad hay que ser un esquizofrénico, un loco, para interpretar este texto pensando de que simplemente es un demente. No, o sea, aquí hay muchos datos que nos hacen ver que el que habla es una persona, pero una persona espiritual que está poseyendo a un humano, que tiene miedo de ir a un lugar, que le piden permiso al Señor para entrar dentro de unos cerdos, ¿no? Y esto ya está fuera de la mente de esa persona. O sea, ya no es algo que está ocurriendo dentro de la psiquis de esa persona. Hay cerdos, 2000 cerdos, que los demonios entran dentro de los cerdos y los cerdos se desbarrancan y mueren. Y de ahí viene el jamón del diablo. Amén. Nada que ver. Lo tenía, pero lo quería. No. Pero se identificaron, hablaban, tenían un nombre, le preguntan cuál es su nombre y le dice su nombre, Legión. Así que obviamente son personas, tienen fuerza, hablan con el Señor Jesucristo, tienen una conversación con Él. Así que sin lugar a dudas la Biblia describe a los demonios como personas. Así que no es cierto esto que los demonios no existen, que Satanás no existen. Podríamos ver, había preparado un estudio mucho más extenso acerca de Satanás y los demonios, pero creo que esto vale como introducción. Entender que hay una actividad demoníaca, que Satanás es una persona, que es un ser que está operando y que los demonios son muchísimos y que también están operando hoy en medio de nosotros. Están trabajando, tienen una estrategia, tienen una meta. Pero también tampoco es cierto que los demonios están haciendo todo, o sea, que están en todos lados. En todos lados. Vi en la semana un video que comenté en el seminario de unos hermanos que están siendo filmados y están con unas cajas enormes de peluches, ¿no? Y están rompiendo peluches. Y quien lo filma le dice, ¿por qué están rompiendo los peluches? Porque los peluches son de Satanás, ¿no? ¿Y por qué los peluches son de Satanás? Porque yo soñé que un demonio se metió dentro de un peluche y entonces me está ahogando el peluche y el Señor me dijo, los peluches son de Satanás. Así que se despertaba, cuando ella vino, trajo todos los peluches que tenía, un montón, ¿sí? Y empezaron en la iglesia a romper todos los peluches porque entendía que la meta de Satanás era poseer peluches para ahorcar a las personas en los sueños, ¿no? Creo que eso es también un extremo y en cierta forma hasta parece ridículo el poder comentar y hablar de estas cosas, pero si nosotros abrimos las Escrituras, apenas la abrimos en Génesis 3, vemos que Satanás entra en escena
camuflado ahí. ¿Recuerdan que había en el Edén? En el Edén habían animales, habían plantas, y Satanás entra camuflado como un animal, como una víbora. Y hay una gran batalla en el huerto del Edén. Una batalla de argumentos, una batalla de la verdad contra la mentira, porque allí va Satanás y le pregunta a Eva qué era lo que Dios le había dicho, y Eva le dice, y Satanás le dice, no, eso no es verdad. Pero vemos desde el propio comienzo de la historia que Satanás está intentando oponerse a los propósitos de Dios. Cuando avanzas y comienzas a leer la historia de Israel, rápidamente ves la obra de Satanás, el plan de Satanás, pero ya no lo vemos a Satanás ahí cuerpo a cuerpo, en persona, generando oposición, sino que él más bien usa a humanos, a falsos profetas, a falsos maestros, con el fin de desviar al pueblo de Dios de la voluntad del Señor. Y cuando seguimos leyendo el mismo mecanismo de oposición, usando seres humanos, profetas, falsos maestros, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y encontramos allí también a falsos tratando de engañar al pueblo de Dios, tratando de desviar al pueblo de Dios. Y vemos que la mayor parte de estas batallas no es a través de demonios, que aunque creemos que ciertamente hay demonios que pueden poseer a personas, que influencian a personas, pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, no vemos en escena a demonios, sino más bien vemos a demonios influenciando a personas, o por medio de falsos maestros, o por medio de falsos pastores, o por medio de falsos apóstoles, tratando de desviar al pueblo de Dios de su voluntad. Y quiero ver si esto a través de nuestro texto en Hechos 13, y vemos aquí el ejemplo de lo que Satanás hace, cómo lo hace, y tenemos aquí algunos principios en estos versículos que me gustaría compartir con ustedes. Así que el capítulo 3, el versículo 1 comienza diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. La iglesia de Antioquía era una iglesia particular. Hubo una primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, la iglesia donde muchos hermanos conocieron el Evangelio. Esa iglesia se multiplicó rápidamente. Conocemos acerca de la iglesia porque está el relato en el libro de los Hechos, los sermones de Pedro, y las multitudes convirtiéndose de a 3.000, de 5.000. La iglesia creció muy rápidamente. Empezó a pasar por algunos problemas, pero luego de algunos años, la relevancia en cuanto al protagonismo de la iglesia no fue tanto sobre Jerusalén, sino sobre Antioquía. Antioquía fue la iglesia que empezó a tomar, digamos, más importancia, y allí dice la Escritura que había maestros, que había profetas en aquel lugar. Esta iglesia estaba dando origen a las misiones, al movimiento misionero. De aquí comenzaron a salir los primeros misioneros hacia distintas partes del mundo a proclamar el Evangelio. Era la iglesia, obviamente, donde estaba Pablo y Bernabé. Así lo dice el texto. Fue una iglesia muy bendecida por Dios. A pesar de ser una iglesia joven, era una iglesia que tenía profetas y maestros, y esto es una característica muy importante. La Escritura nos habla de 5 de ellos, pero seguramente había muchos más. Era una iglesia que había crecido, que había madurado en la doctrina. Era una iglesia que había crecido en dones. Era una iglesia donde tú entrabas y en esa iglesia había muchos hombres y mujeres de Dios, no simplemente cristianos,
No simplemente personas que venían a escuchar los sermones, sino personas que verdaderamente llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, que estaban respondiendo al servicio del Señor. Una iglesia enriquecida por Dios, maduro en la fe, maduros en la doctrina. Y esta iglesia es tan bendecida que empiezan de ahí a salir hombres a predicar el Evangelio. Yo pensaba acerca de esto y pensaba que ninguna iglesia en realidad puede enviar a personas como pastores o como misioneros hasta que esa iglesia no esté madura, hasta que esa iglesia realmente no esté llena de la verdad. Necesitamos que la iglesia crezca, necesitamos que la iglesia madure, necesitamos que la iglesia forme a hombres, a mujeres, a maestros, a maestras, a personas que conozcan las Escrituras, a personas que estén llenas de la verdad del Evangelio para luego enviar a personas. Yo he visto en este tiempo que muchas veces hay iglesias que se apresuran a enviar hombres al campo misionero o hombres al ministerio fuera de las iglesias y generalmente los condenan a un fracaso seguro, porque a veces las iglesias son iglesias pequeñas que simplemente responden al deseo de una persona para ganar protagonismo, pero son personas que no están maduras, son personas que no están crecidas en la fe, crecidas en la verdad, son iglesias que son débiles y vemos hoy muchas consecuencias de esto. Muchas iglesias que se han abierto, que terminaron siendo un fracaso precisamente porque no esperaron el tiempo de Dios, no se prepararon y no esperaron esta idea de ser enriquecidos por Dios para luego poder enviar a hombres y mujeres, esperar el tiempo, ¿no?, para poder salir a cumplir nuestros ministerios. Y bueno, y aquí nombra a algunas personas, algunas los conocemos, algunos no tantos. A Bernabé sí lo conocemos. Conocemos acerca de quién era Bernabé. Era un hombre que era de Chipre, era un hombre bondadoso, era un hombre generoso, era un hombre que había vendido su propiedad y había traído el dinero a los pies del Evangelio. Fue el hombre que introdujo al apóstol Pablo a la iglesia de Jerusalén. Fue su discipulador, fue el que tomó de la mano a Pablo y lo presentó a los apóstoles, pero Pablo luego se fue a Tarso. Y Bernabé, cuando llegó a Antioquía, fue también el que viajó a Tarso, hasta donde era originario Pablo, y lo trajo a Antioquía a servir con él. Fue su compañero también en los viajes misioneros. Así que conocemos bastante de la historia de Bernabé. Era un hombre dispuesto a servir a Dios, no solamente un cristiano, sino un hombre de Dios, ¿no?, dispuesto a servir, comprometido con la obra del Señor. Luego nos dice que había otra persona que se llamaba Simeón, llamado Níger. Y la palabra Níger en latín significa negro. Y muchos creen que puede ser que este hermano fuera proveniente de Etiopía, ¿no? ¿Recuerdan el etíope? ¿Sí? Con Felipe, que bueno, él era un funcionario de Etiopía, un lugar de África, así que muchos comentaristas creen que esta era una persona negra, ¿sí? Y luego está Lucio de Cirene, que también aparentemente era un hombre del norte de África. Y luego está otra persona, este individuo llamado Manaén, que dice que se había criado con Herodes Antipas, o sea, Herodes el tetrarca. Y esto es muy curioso, ¿no? Algunos comentaristas dicen que él era realmente un hermano de crianza de Herodes, lo cual es muy curioso. O sea, la idea es de que él creció junto con Herodes, quien luego llegó a ocupar el cargo allí de gobernante de Palestina, de toda Palestina. No lo sabemos bien, pero sí sabemos que él sirvió en la casa de Herodes, que estuvo con Herodes, que lo conocía y obviamente lo conocía de la niñez, pero
lo curioso, o sea, lo que nos muestra, lo que nos deja ver este pasaje es cuánto había avanzado el Evangelio y cuánto había penetrado el Evangelio de tal manera que esta persona, habiendo estado en la casa de Herodes, habiendo sirviendo en la casa de Herodes, hoy estaba en las filas del Evangelio, en la iglesia de Antioquía. O sea, cuánto había avanzado el Evangelio y cuánto había penetrado en la sociedad el Evangelio de tal manera que esta persona estaba hoy en las filas del Evangelio. O sea, esto sabemos, no mucho más de este manera. Y el quinto nombre que es mencionado es nuestro hermano Pablo, de quien conocemos mucho, ¿no? Aquí empieza a nombrarse Pablo, Saulo, Pablo, comenzamos a ver que ya Saulo comienza a dejar de ser nombrado y lo conocemos más como Pablo. Y en el versículo 2 dice que ellos estaban ministrando, estaban trabajando en la iglesia, estaban también ayunando, y dice que dijo el Espíritu Santo, no sabemos de qué manera, quizás por medio de muchos de los profetas que estaban en ese lugar, pero el Espíritu Santo habló, y dice que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado nuevamente, escucharon, quizás un profeta que dijo esto, y ellos volvieron a orar, volvieron a ayunar, le impusieron las manos y los despidieron. Hasta ese momento, cuando nosotros vemos el pasaje, quizás nos preguntamos, bueno, ¿cuál era la obra que el Espíritu Santo, para la cual el Espíritu Santo los había apartado? Hoy sabemos cuál era esa obra, era la evangelización a los gentiles. Y la iglesia es obediente, la iglesia ora, la iglesia ayuna, y la iglesia obedece la voz del Espíritu Santo y envía a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio. Ahora, ¿saben por qué salieron esas personas de ese lugar? Porque la obra de Satanás estaba infectando todo el mundo conocido. La mentira estaba por doquier. Y aquí salen dos hombres llenos del Espíritu Santo, sinónimos de llenos de la verdad, llenos de Biblia, llenos del conocimiento de quién es Dios, a proclamar las verdades de Dios. Otro día estábamos hablando acerca de, creo que prediqué también acerca de esto, acerca de las misiones, lo importante que es alcanzar las misiones con el Evangelio. Y unas cosas que me llamó la atención es que algunos parecieran estar en desacuerdo acerca de cuál es la prioridad de Dios en cuanto a la evangelización del mundo. Algunos creen que el ministerio de las misiones es lo que está en el centro del corazón de Dios. El evangelismo en el centro del corazón de Dios. Es decir, a Dios, si pudiéramos pensar en un orden de prioridades, decimos prioridad número 1, la evangelización, las misiones. Y luego podemos encontrar muchas otras prioridades. Lo curioso es que leyendo un autor muy conocido, Piper, él dice que no cree en realidad que sea las misiones o el evangelismo aquello que está en el centro del corazón de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, como primer objetivo de Dios, como primera tarea que cualquier cristiano pudiera tener, sino que Piper dice, lo que está en el centro, cuál es la prioridad de Dios, es la adoración. Es la adoración. Las misiones existen porque Dios no es adorado como debe ser adorado, en donde debe ser adorado, esto es en todas partes. El evangelismo y las misiones existen porque hay lugares donde no se le conoce a Dios, donde hay una idea equivocada acerca de Dios, donde Dios no es adorado como debe ser adorado, donde escasea la verdad. Y entonces debemos ir, pero precisamente para que las personas conozcan acerca de Dios y puedan adorar a Dios como es Dios en verdad. Y esto nos quita de un plano
en el cual muchas veces nosotros entendemos las misiones, y es decir, debemos mandar misioneros a África, debemos mandar misioneros a los países musulmanes, porque ahí en verdad hay pocas Biblias y hay pocos cristianos. Pero si entendemos la segunda verdad, debemos ir a todas partes a predicar el Evangelio, porque aún en nuestras ciudades, en Latinoamérica, que se cree que es una región alcanzada, hay muchas personas que aún teniendo sus Biblias en sus manos no conocen a Dios, no le adoran a Dios, no adoran a Dios como debe ser adorado. Y es verdad, hermanos. Cuando la verdad de Dios escasea, cuando Satanás trastorna la mente de las personas, cuando dejamos que las personas hagan sus propios dioses en sus mentes, pensando que Dios es de tal o cual manera, entonces están muy alejados de la verdad. Esto significa que están muy alejados de adorar a Dios como debe ser adorado. Hay muchas mentiras, y las mentiras no solamente se dicen desde las cadenas de televisión, hay muchas mentiras que se dicen desde púlpitos, desde lugares donde hay cruz. Lamentablemente. Ahora, Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Llenos de la palabra del Señor. Yo sé que usted conoce el pasaje de Colosenses y Efesios 5, Colosenses 3, donde encontramos claramente qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre gobernado por la palabra de Dios. Un hombre que sus actitudes, sus pensamientos, su conducta es moldeado por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que contiene sus pensamientos, sus prioridades. Es la palabra de Dios que lo guía en sus caminos. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre lleno de la palabra de Dios, que conoce las Escrituras, que conoce a quién lo ha llamado, a quién sirve. Y Pablo y Bernabé eran de estos hombres. Entonces, ellos no solamente están llenos, sino que el versículo 4 dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. No solamente es un detalle en la narrativa. Nosotros como pastores, yo como pastor puedo llamar a alguien en el ministerio y puedo decirle, ¿sabes? Te queremos llamar al ministerio, te queremos ahora nombrar pastor, te queremos nombrar anciano, te queremos nombrar diácono. Queremos ahora que tú vayas a abrir una iglesia. Podemos hacer eso. Podemos llamar a personas que quieran estar sirviendo al Señor, llamarlas, darle un ministerio, darles algunas herramientas y enviarlo al ministerio. Los hombres pueden hacer eso, es verdad, pero no es una tarea de hombres. Aquí dice que es una tarea del Espíritu Santo, porque fueron enviados por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo es un fracaso seguro. Algunos creen que los bautistas somos poco dados al Espíritu Santo, que no creemos en el Espíritu Santo, porque no hablamos en lenguas, porque no saltamos, porque no nos caemos. Algunos dicen que nuestras iglesias son frías, son parcas, que no sabemos adorar como debemos adorar, que no conocemos coros, que no aplaudimos, bueno, tantas cosas. Algunos han llegado a la conclusión que somos una iglesia que no depende del Espíritu Santo. Te equivocas. Si hay algo que comprendemos es que sin la obra del Espíritu Santo ni siquiera podríamos sentarnos cada miércoles a estudiar la Escritura. Sería una tarea sin sentido, sería una tarea sin ningún tipo de provecho si no fuera el Espíritu Santo que nos diera la capacidad de poder entender, poder aplicar la Biblia a nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo es inútil todo lo que hagamos, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida la que nos capacita para responder, para proclamar y para poder crecer en el Señor. El Espíritu Santo. Él es el que capacita. Él es el que llama, Él es el que equipa. Él es el que hace esa maravillosa obra, ese maravilloso milagro, que cuando tú abres la Escritura no solamente sean letras, sino que sea un mandato directo a tu vida, para que sea transformada tu mente
y tu corazón. Es la obra de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacitó y es quien nos capacita. Si no es así, enviamos personas al fracaso, llamamos personas al fracaso. Es Dios quien hace esto. Porque la verdad no es algo que se produce humanamente. Nosotros podemos producir muchas cosas dentro del culto. Podemos producir alegría, podemos producir tristeza, podemos incluso producir concordia o discordia, pero hay algo que no podemos producir. La verdad no la podemos producir. Es Dios el autor de la verdad. Y no podemos escudriñarla ni poseerla si la obra del Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Si no es el Espíritu Santo el que nos permite hacerlo. Ahora dice aquí que ellos descendieron hacia Seleucida, un lugar no muy lejos de Antioquía, 26 kilómetros, el puerto más cercano para poder partir hacia Chipre. Y dice que ellos viajaron. Tiene sentido que vayan a Chipre. Uno de los dos era de Chipre. ¿Quién era de Chipre? Bernabé. Bernabé era de Chipre, era originario de ese lugar, y creo que hay algo muy sabio y algo que todos deseamos. Cuando tú conociste al Señor, cuando tú escuchaste el Evangelio, cuando tu corazón fue transformado, cuando tu mente fue transformado, lo primero que quisiste hacer es alcanzar a aquellos que tú amas. Tu hogar, tu casa, tus amigos. Y yo creo que este era el deseo también de Bernabé. Él quería viajar a su lugar de origen, allí donde él tenía su casa, donde tenía sus amigos, el lugar donde había crecido. Ahora a llevar el Evangelio. Y fue a ese lugar donde viajaron. Fueron a la isla de Chipre. Y dice el versículo 5 que llegaron a ese lugar, llegaron a esa isla. Dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, les recordé, a Juan Marco. Dice que llegaron allí y comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio en las sinagogas de los judíos. Los judíos se reunían como en iglesias, ¿no? En sinagogas, un lugar de estudio. Ellos todos los sábados se reunían en ese lugar. Y cuando empezaron a predicar, el primer lugar donde empezaron a predicar era a los judíos. Era lógico predicarle a los judíos. Ellos conocían la ley, ellos conocían los profetas, ellos conocían la palabra, ellos conocían que había de venir un Mesías, y era mucho más simple hablarle a los judíos diciéndole, saben, todo lo que ustedes todos aprendieron y saben y esperan es cierto, pero el Mesías al que esperan es Cristo. Entonces comienzan su tarea por los judíos. Y parece que en las sinagogas no encontraron oposición. Luego vamos a ver que en cada lugar que Pablo estuvo, los judíos salieron a combatirlo, pero en esta primera oportunidad no hay oposición de parte de los judíos. Usted podría decir, bueno, Satanás entonces los dejó que trabajaran. No, siempre hay oposición, o cuando entramos o cuando salimos. Y ellos prontamente iban a encontrar oposición. Y lo vemos esto en el versículo 6. Dice 6, y habiendo atravesado toda la isla, o sea, comenzaron desde Salamina y atravesaron toda la isla hasta la otra parte de la isla. Ellos de ahí luego van a embarcar hacia el continente. Dice, hallaron a cierto mago, un mago. Lo curioso que este mago no solamente era un mago, sino era un falso profeta. Y otra cosa curiosa, además de ser mago y de ser falso profeta, era que era judío. Era un judío que era mago y falso profeta, llamado Bar Jesús. Lindo nombre para ser un falso profeta. ¿Saben qué significa Bar Jesús? Hijo de Jesús. Hijo de Jesús. Y si pudiéramos pasarlo más en claro, podríamos decir hijo de salvación, porque Jesús significa Salvador. Un perfecto nombre para ser un falso profeta. Perfecto, ¿no? Y dice que este estaba con el procónsul, Sergio Pablo. Generalmente, Sergio, este personaje, que era el procónsul, era el mandamás de la isla. O sea, el que más autoridad tenía. Y aparentemente este Bar Jesús andaba con él.
quizás interpretándole los sueños, de alguna manera lo tenía ahí cautivado con lo que hacía, sacándole dinero. Seguramente por los falsos profetas siempre andan tratando de rasguñar algo, de sacar plata a la gente, así que seguramente vivía de este procónsul. Y ahí anda Bar Jesús, este mago falso profeta judío, con el procónsul de la isla. Ahora, estaban en territorio gentil y estaba este falso profeta en medio y es el que comienza ahora, el que se va a comenzar a oponer. Y dice también aquí el texto, pero hablando de Sergio Paulo, dice que era el procónsul de la isla y que Lucas los describe como un varón prudente. La Biblia de las Américas diría que es un varón inteligente. Y aquí está el mago, quizás utilizando también la influencia del procónsul en la isla. Pero ahora nos dice el texto que de alguna manera Dios movió el corazón del procónsul porque él deseaba oír la verdad. Y esto es curioso, porque a ninguna persona le nace de escuchar la verdad de un momento para otro. ¿O no? En un momento a todos nos pasó esto. Cuando emitíamos el programa en la radio y predicador tras predicador, predicador tras predicador, cada persona que venía, que había escuchado la radio, quería contar su historia como una historia novedosa. El decir, ¿sabes? Yo estaba en tal lugar y en verdad estuve mucho tiempo en ese lugar, muchos años, y de repente escuché la verdad y me di cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta cuánta mentira había a nuestro alrededor. Y siempre solemos decir lo mismo, ¿sabes? Lo que te pasó a ti nos pasó a todos. En un momento el Espíritu Santo nos quitó la venda. En un momento sentimos un clic en nuestros corazones. Y en un momento nos dimos cuenta que por muchos años estuvimos comiendo mentira, tragándonos cualquier cosa. Y parece que esto ocurrió con este procónsul. En un momento se dio cuenta, habiendo escuchado la verdad, que había vivido en la mentira. Dios dice que hizo algo en su corazón. Quiso que él escuchara la verdad. Y este hombre que estaba sumergido en la mentira y en el engaño, llama a Bernabé y a Pablo para poder escuchar el Evangelio. ¿Sabes? Cuanto más tiempo invierto en la predicación, cuanto más tiempo conozco las Escrituras, cuanto más tiempo escudriño las Escrituras, más me doy cuenta que nuestra tarea humana es la que menos incide en la salvación de una persona. Una persona no es salva por nuestra sabiduría. Una persona no es salva por el tipo de método que utilizamos para evangelizar. Una persona no es salva porque nosotros contextualizamos bien el mensaje, porque sabemos de dónde viene, de qué come, cómo se viste, qué piensa. Y está la idea de que tenemos una estrategia para evangelizar a las personas, que sabemos cómo lo vamos a decir, de qué manera, y tenemos justo el programa para que las personas se conviertan. No, deséchalo. Hay una sola forma que las personas se conviertan, y es que Dios transforme sus corazones. Es la obra de Dios, no es nuestra capacidad ni nuestra estrategia. Es Dios. Es Dios. Ahora, Bernabé y Saulo estaban llevando a cabo esta evangelización, hasta el momento sin oposición. Pero en el versículo 8 aparece la oposición y dice que Elimás se le resistía, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al cónsul. Hay dos representantes de la verdad, Pablo y Bernabé, y hay un representante de la mentira, este personaje, el mago, con una sola meta. ¿Cuál era la meta? Que apartar de la verdad al procónsul. Dos enviados de Dios, tratando de hacer brillar la luz del Evangelio,
en medio de la oscuridad, de la magia, de la hechicería, de la mentira que estaba promoviendo este personaje, este mago. Bar Jesús dice una palabra muy fuerte, muy interesante, dice que resistía a la evangelización. Estaba contradiciendo lo que Pablo estaba diciendo. No es que miren, y piensen en esto como que es algo que quiero que usted piense en esto. Acá estamos viendo una lucha entre la luz y las tinieblas, pero el escenario en el que se está llevando no es un escenario físico. ¿Me entiende? No es que Bar Jesús viene y le tira la patada voladora y el otro hace. No es una lucha física. Es una lucha entre la verdad y la mentira. Es una lucha de argumentos. Y el propósito, obviamente, de Bar Jesús es apartar de la verdad al procónsul. Así que muchas veces es cierto, Dios envía a sus ministros, a sus representantes, y Satanás tiene a los suyos, a veces demonios, a veces personas poseídas, a veces falsos maestros, falsos pastores, pero siempre y necesariamente siempre la lucha es por la verdad, por la verdad. Recuerdan en el jardín del Edén, lo había dicho, ¿no? Tampoco fue una lucha física. No es que Satanás redujo a Eva y a Adán y los amañató y los obligó, los llevó al árbol y le dijo, ahora van a comer, sí o sí. ¿Fue así? No. Fue una gran batalla, pero fue una batalla de argumentos, de verdad contra mentira. Dime, Eva, ¿cómo fue? Es que Dios nos dijo que no debemos comer porque si comemos moriremos. No, no morirás. Pasa que Dios dice que si tú comes te volverás como Él. Una batalla entre verdad y mentira. ¿Recuerdan lo que pasó en el desierto con el Señor Jesucristo? Allí sí se apersona el mismo Satanás con el Señor. ¿Cómo fue esa batalla? ¿Fue una lucha? ¿Se agarraron los dos y se trenzaron? No, fue una lucha de argumentos, de verdad contra mentira. Satanás utilizando argumentos bíblicos y dice, ¿sabes? Dios dice esto. Y Jesús, con la palabra también, con la verdad, diciéndole no, estás torciendo la verdad. Interesante esto, ¿no? Los falsos maestros siempre tienen esta estrategia. Es como llevarte por un camino y decirte, los 100 primeros pasos del camino son ciertos. Pero sabes, a partir del paso 101 es debido hacia la muerte, hacia la mentira. Si lo piensas de esta manera, desde el principio fue un camino de mentira, aunque los primeros pasos parecían que eran ciertos. Obviamente quizás el mago no esperaba que creyeran en la mentira que estaba diciendo, pero era para él suficiente que no creyeran en la verdad de Pablo, en lo que Pablo estaba diciendo. Y a Satanás obviamente no le importaba si el mago se hacía rico o no con el procónsul. Si el mago se hacía millonario, a Satanás no le importaba. Lo único que le importaba a Satanás era que el procónsul no conociera la verdad. Ese era su objetivo. Y usted podría decir, bueno, ¿y esto ocurre hoy? Claro que ocurre hoy. Claro que pasa. Sin lugar a duda. Y Satanás lo hace de múltiples formas. Hay una operación diabólica en medio de nosotros, en nuestras propias casas, en nuestras propias narices. Dios utiliza muchos métodos para los cuales nosotros podamos estar protegidos de la mentira. Es verdad, conocemos la palabra del Señor o tratamos de conocerla o de desconocerla, pero no podemos negar que el enemigo se ha metido por cuanto lugar pueda. Uno de los canales que más utiliza Satanás es la educación, la escuela de nuestros hijos. Allí está Satanás. Es allí donde le enseñan que las personas no fueron creación de Dios, sino que son parte de la evolución. Es allí en la escuela donde Satanás enseña a nuestros hijos que no hay sexo, que no hay varón ni mujer, que simplemente es una cuestión de elección. O sea, ¿qué cosa más? O sea, si tú quieres discutir, ¿me entiendes que se discute la verdad? ¿Cómo alguien podría discutir si una persona es hembra o macho, varón o mujer? ¿Se puede discutir eso? ¡No!
Es obvio. Obvio. Por eso hay un baño que dice mujeres y hay un baño que dice varones. Hay un baño que hay migitorio y hay un baño que no lo hay. Pero aún se discute si es verdad que Dios haya creado varones y mujeres, que es una cuestión de elección. Sí, en verdad es una cuestión de elección, el ser varón o mujer, pero no fue una elección tuya, fue una elección de Dios. Dios decidió eso. Pero constantemente nosotros estamos siendo atacados por la televisión, por lo que nuestros hijos aprenden, por lo que ven, por lo que es una familia. Satanás entra y pone argumentos y mentiras en las cabezas de nuestros hijos, en nuestras propias cabezas. Satanás utiliza a los gobernantes. Fíjate esto. Satanás introduce dentro de las universidades. Las universidades nos dan los políticos que están llenos de mentiras. Los mismos políticos luego proclaman leyes que nos hacen pensar, que nos lleva a discutir otra vez cosas que son obvias. ¿Qué es vida y qué no es vida? ¿Cuándo se produce una muerte dentro del vientre de una madre y cuándo no se produce? ¿Es verdad? ¿Tenemos que discutir eso? Es tan simple. Pero están discutiendo acerca de qué es vida y qué no es vida. Ahora, yo te digo, las personas que yo escucho defender el aborto, verdaderamente creo que lo hacen de una forma sincera. No creo de ninguna manera que ellos se crean que están asesinando a personas. Encuentro a personas que incluso las encuentro moralmente honestas al defender posturas pro aborto. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que han sido engañados, que Satanás ha turbado sus mentes. Y parece increíble que estemos discutiendo si es verdad que hay hombre o mujer, si es verdad, si es muerte o es vida. La batalla es por la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Vieron? Nos hemos pasado varias semanas en el Congreso discutiendo acerca de qué es verdad y qué no es verdad. Viene una persona y dice, ¿sabes? La vida es a partir de la 14 semana. Viene otra persona con la Biblia, que es la verdad, y dice, no, la vida es a partir de la unión del espermatozoide y el óvulo. Otro dice, no, es a partir de la creación de los sentidos. Otro dice, no, ¿ves? Es una lucha de la verdad contra la mentira. Es una lucha de verdades. Allí es donde Satanás está desplegando todo su argumento, toda su estrategia, todo su poder. Tú podrás decir, bueno, en cierta forma a mí no me afecta mucho, porque yo ya he nacido y mis hijos han nacido. Sí te afecta y mucho. Sí te afecta. Porque cuando tus hijos crean que hacerse un aborto no es matar, tus nietos van a terminar en un agujero. Cuando tus hijos crean que es una cuestión de elección simplemente, se enfrentarán con un gran juicio de Dios, porque la palabra de Dios dice que si tú haces tropezar a uno de esos pequeños, más te vale ponerte una piedra de molino en el cuello y tirarte al mar. Una condenación, una consecuencia terrible, terrible. Pero Satanás está en todos estos sistemas de divulgación de la mentira. Y quiero decirte que la televisión, que la radio, no son pecaminosas por sí, o sea, por sí mismas. Pero sí son una vía donde Satanás lleva sus mentiras e introduce las mentiras dentro de la mente de las personas. Cuidado con tus hijos. Cuidado. Hoy estaba pensando, cuando pensaba esto, digo, bueno, tanta tarea diabólica en medio de nosotros, y pensamos acerca de nuestros hijos. La mayoría de nuestros hijos se despiertan y están 4 horas en el colegio, luego generalmente están casi 4 horas en el televisor, algunas horas jugando, el día lunes, el día martes, el día miércoles, así hasta el día viernes. Constantemente Satanás moldeándole los pensamientos, las mentes, las decisiones, y tú llegas a tu casa y ni siquiera le lees la Biblia. ¿Cómo crees
que Satanás no va a ganar esa batalla. ¿Cómo crees? Voy terminando. De hecho, miren, el apóstol Pablo le dice, ¿no?, a Timoteo, en Timoteo 4, 1 Timoteo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y esto, cuando habla de espíritus engañadores, no está hablando de demonios, en el sentido de que no está hablando de personas etéreas que no tienen cuerpo. No, está hablando de personas que son espíritus engañadores. Cuando el apóstol Juan dice que ya el espíritu del anticristo está en medio de nosotros, esto es porque hay hombres, hay personas que tienen este espíritu, que manifiestan este espíritu de mentira. Falsos maestros, falsos pastores. Y Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá personas que estarán enseñando doctrinas de demonios. Hay personas que tienen contacto con los demonios y luego traen esas doctrinas y enseñan esas doctrinas. Doctrinas de demonios. Y Elimás, en este texto, es uno de estos espíritus engañadores. Ahora Pablo escucha ese mago y se cansa aparentemente de él. En un momento se cansa de las cosas que estaba diciendo. Y en el versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él. O sea, en algún momento se cansa Pablo, se acerca y le dice: mírame, mírame. No es algo impersonal, no es algo, un comentario al pasar, no es que Pablo parece que le está haciendo un vacío, no, Pablo le dice: mírame y mírame a los ojos, que quiero decirte algo. Y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, se lo dijo directo, ¿no? ¿Para qué vamos a andar con vuelta? Directo. Confronta al maestro. Pero no antes sin estar lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno de la verdad de Dios. Dice: tú estás trastornando los caminos rectos del Señor. Se requiere la llenura del Espíritu Santo para distinguir la verdad de la mentira. Se requiere la llenura del Espíritu Santo para tener el coraje de confrontar el error. Muchas veces creemos que el problema es la tolerancia. Somos tolerantes. No está mal, hermanos, que seamos tolerantes en algunas cosas. Muchos nos tildan como personas intolerantes. No somos intolerantes. Toleramos muchas cosas toleramos, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y tú dices: bueno, pero ¿cuál cosa yo debo tolerar y cuál cosa no debo tolerar? ¿Cuál cosa yo debo dejar pasar y cuáles cosas no debo dejar pasar de ninguna forma? Bueno, hay una sola forma de que lo sepas: que seas lleno del Espíritu Santo, que estés lleno de la verdad, que conozca la verdad, que conozca a tu Dios. Entonces es la forma que tú puedas confrontar, entender qué cosas pueden ser toleradas y qué cosas no pueden ser toleradas. El problema de la tolerancia. Versículo 11, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Esto es terrible. Es terrible. Imagínate, Dios contra ese mago. Hay una frase, hay un versículo que generalmente nosotros solemos decir, y es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto a la inversa es terriblemente verdad también. Terriblemente verdad. Porque si tú estás contra Dios, ¿quién podrá liberarte? ¿Quién podrá liberarte? Y serás, le dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Está enseñando, imagínate, yo estoy enseñando, estoy predicando y de repente ciego, totalmente ciego.
tratando de ver a ver quién puede agarrarte de la mano para llevarte a algún lugar. La oscuridad que había en el alma de esa persona se manifestó de forma física. Era un hombre que estaba en maldad. ¿Recuerdan a Pedro confrontando también a otra persona? ¿Sí? A Simón el mago. ¿Recuerdan esa historia? ¿Recuerdan al mago? El mago, también Simón el mago creyó, se bautizó y andaba también ahí con Pedro. Y en un momento, cuando vio lo que estaba ocurriendo, le quiso dar un dinerito a Pedro por recibir un don. Y Pedro le dijo, sabes, estás en prisiones de maldad y oscuridad. Arrepiéntete, arrepiéntete. Lo confrontó también, un hombre también lleno del Espíritu Santo. Y aquí tenemos un hombre lleno del Espíritu Santo confrontando a este mago. Estás en prisiones de oscuridad. La oscuridad que hay en tu corazón, la oscuridad que hay en tu mente, de repente se ha visto en un plano físico. Ahora, esa misma oscuridad es la que físicamente se ha manifestado. Y creemos que fue temporalmente, no por lo que dice la Escritura. Pero el procónsul está ahí, él es testigo de lo que está ocurriendo. Él está ahí cuando Pablo lo mira a los ojos al mago, al falso maestro, a este judío que lo tenía seducido. Está ahí el procónsul y ve lo que ocurre. Y dice en el versículo 2, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y esto también es maravilloso porque no dice aquí que el procónsul estuvo maravillado del poder de Pablo y de Bernabé. No se maravilló porque el poder de Bernabé y de Pablo fue mayor que el poder que tenía el mago. No, se maravilló de la verdad, de la doctrina, de la verdad. Eran mensajeros de la verdad. Y el texto no dice qué doctrina predicaron. No dice cuál fue la doctrina que le presentó Pablo en ese momento, pero casi estoy seguro de que fue. Porque si creyó, seguro le predicó el Evangelio. Seguro que Pablo le dijo, ¿sabes? Dios es soberano, Dios es el dueño de todo el mundo y Él es soberano en la tierra y Él ha puesto reglas y normas y tú las has quebrantado todas. Y lo que mereces es el infierno. Pero hubo una vez un hombre, Cristo, un hombre que no pecó nunca, que caminó conforme a la voluntad de Dios. Ese hombre fue a la cruz y murió por tus pecados. Si tú crees en la obra de Cristo y te abrazas a Él, entonces Dios puede perdonar tus pecados. Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Cree y serás salvo. Salvo. Eso es lo que predicamos. Salvación. El cristianismo es la única religión que predica la salvación. Tú no vas a encontrar a otra religión que predique la salvación y que lo haga gratis. Imagínate el procónsul, que el mago le estaba sacando dinero y de repente viene aquí Pablo y le dice, ¿sabes? Cree y sé salvo. Solo creer, no tengo que dar dinero, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer obras. No, cree y serás salvo. Salvación. El cristianismo es el único que predica salvación. Otros predican obras, purificación. Pero el cristianismo es el único que habla de salvación sin que hagas nada. Gracia, pura gracia. Y dice que aquí el procónsul se maravilló de la doctrina. Amén. Nosotros a veces, hermanos, hemos oído tanto el Evangelio, que ni siquiera nos maravillamos del Evangelio. Estamos tan acostumbrados a escuchar el Evangelio, que nos digan que el Evangelio es por fe, y decimos, sí, ya lo sabemos. Pero hay muchos hombres y mujeres que están sometidos alrededor del mundo pensando que pueden ser salvos haciendo algún tipo de obra, obedeciendo a Alá o purificándose o tratando de renacer en algún tipo de cosa, purificando su karma. Hay muchos hombres y mujeres que están alrededor del mundo engañados por Satanás, pensando que pueden ganar la salvación de alguna forma. Muchos de ellos. Nosotros escuchamos tanto del Evangelio que cuando dicen que el Evangelio es por gracia, sí, ya sabemos. Pero sabes, esto es maravilloso. Este hombre se sorprendió y cada uno de nosotros deberíamos estar alucinados por la gracia que hay en el Evangelio. Y
Tenemos acá termino. Vemos este escenario, esta batalla. La batalla de la mentira contra la verdad. Lo tenemos a Pablo sembrando trigo y al mago sembrando cizaña. Y eso no cesó, todavía eso está ocurriendo. Todavía hay mucha cizaña que se está sembrando en nuestro tiempo. Y eso es verdad en la sociedad porque hay mucha cizaña. ¿Sabe? Hay una cosa curiosa de la cizaña. ¿Sabe cuál es la característica de la cizaña y el trigo? Que a simple vista tú no puedes distinguir el trigo de la cizaña. Si tú quieres cortar la cizaña, es muy probable que cortes trigo, porque es muy parecida. Esto es verdad en nuestra sociedad, hay mucha mentira, pero es verdad también dentro de la iglesia. Mucha. Hay mucha mentira que se dice, no solamente desde la televisión, hay mucha mentira que se dice desde iglesias, desde púlpitos, desde lugares donde hay cruz. Mucha mentira. En el mundo en que vivimos, tú predicas la verdad y hay un sistema diabólico terrible y constante predicando la mentira, constantemente, por todos lados. Y obviamente, como decía antes, ¿no? Se ponen en tela de juicio cuestiones obvias, discutiendo de cosas que no tendrían sentido, de ninguna manera, pero se ponen en discusión. Sí hay demonios, sí los demonios están operando, pero los demonios nos están metiendo en peluches para asaltarte de noche y ahogarte. Los demonios están operando, pero los demonios están operando de una forma terrible. Y es a través de la mentira, de los falsos, de la cizaña en este mundo. Sutil, pero eficaz. Dulce muchas veces, pero mortal. La mentira. Que podamos, hermanos, ser como la iglesia de Antioquía. Una iglesia que se prepara, una iglesia que es fiel, una iglesia que crece, que es enriquecida por el Señor, que levanta, instruye, forma a hombres, a mujeres que conozcan la verdad, que sean capaces de llevar la verdad a donde ellos se encuentren. Hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de la verdad, que puedan mirar a los ojos a las personas y decirles, sabes, lo que tú haces es una obra literalmente satánica. Hombres y mujeres empoderados del Espíritu Santo, que puedan proclamar la verdad donde se encuentre. Que seamos una iglesia que oremos, ayunemos, que seamos obedientes al Espíritu Santo, que crezcamos, pero no simplemente para entretenernos entre nosotros, sino para entender que hay una batalla sin tregua. Entiende donde te encuentres, lo que hagas. Estás en medio de una batalla, no hay tres bandos, hay dos bandos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y tienes que tomar partido. El Evangelio es un llamado a tomar partido. El Evangelio es un llamado a que te pongas en las filas del lugar donde vas a pelear. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente un llamado a que te sientas mejor. El Evangelio es un llamado a pelear por la verdad, a conocer la verdad. Padres, en sus casas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Dios nos llama a tomar conciencia de que Satanás es una persona real y su trabajo es un trabajo mortal. Padre,
¿Cuántas veces hemos sido engañados, Señor? Confundidos, adormecidos en la mentira. Estamos viendo